Hola, gente. Esta noche vamos a sumergirnos en el extraño, bizarro y a veces incluso un poco confuso mundo de la comida medieval. Imagínate en un gran salón con el fuego crepitando y la luz de las antorchas bailando sobre las paredes de piedra. La mesa frente a ti está llena de alimentos de todo tipo, algunos que reconocerías y otros que, bueno, probablemente ni los tocarías con un palo de 10 metros de largo. Pero ese es el encanto de la comida en la Edad Media, una época donde la comida no solo era para sobrevivir, sino también sobre poder, estatus y en algunos casos elecciones alimenticias bastante dudosas. Te ves rodeado de nobles, campesinos e incluso monjes, cada uno con una experiencia completamente diferente en la mesa. Los ricos se deleitan con especias exóticas, carnes asadas y frutas raras que probablemente nunca hayas escuchado nombrar, mientras que la gente común sobrevive con gachas, pan y lo que pueden cultivar en las duras tierras de la Europa medieval. Pero aquí está el truco. No importa quién fueras, siempre faltaba algo en tu comida. Olvídate de las comidas lujosas que tenemos hoy en día. Si fueras un campesino, tendrías suerte si el pan no estuviera tan duro como una piedra. Y si fueras un noble, quizás podrías agradecer a las especias importadas de Oriente para dar sabor al plato. Pero esas especias eran carísimas. Probablemente ya hayas visto banquetes medievales en películas o documentales, grandes jabalíes asados, pasteles enormes y copas llenas de vino. Y sí, parte de eso es cierto, pero también hay un lado bastante diferente y a veces incluso extraño de esta historia. Por ejemplo, ¿sabías que el azúcar era tan raro en la Edad Media que solo la realeza podía permitírselo? Y ni siquiera vamos a hablar de las formas bizarras y, a menudo, cuestionables de conservar los alimentos. Entonces, antes de acomodarte, tómate un momento para disfrutar del vídeo y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y aprovecha para comentar de dónde estás viendo, así puedo saber hasta dónde nos llevará nuestro viaje medieval. También dilo a qué hora local. Vamos a ver si podemos descubrir dónde se están montando las mesas medievales. Ahora apaga las luces, tal vez encienda un ventilador para ese suave sonido de fondo y comencemos este viaje juntos. ¿Puedes oler el banquete? Tal vez hasta puedas imaginar el aroma de la carne asada, de las especias exóticas provenientes de tierras lejanas. Pero no todos tenían el privilegio de sentarse a la mesa de un noble. Para la gran mayoría de la población medieval, la comida era una lucha constante. Pan, verduras y un poco de pescado cuando tenían suerte. Y no estamos hablando de un pan suave y esponjoso como el que probablemente comes hoy. El pan medieval era pesado, denso y, dependiendo de la clase social, podía estar hecho con diferentes tipos de cereales. En el fondo, el pan no era solo una comida, era un símbolo de supervivencia. Si fueras un campesino en la Edad Media, el pan probablemente sería lo más cercano a una comida completa. No importaba la estación o el año, el pan de centeno o de cebada te acompañaba en el día a día. Pero incluso el pan tenía sus variaciones. Las clases más altas comían panes hechos de trigo refinado, más claros y más suaves, mientras que los campesinos se conformaban con panes más oscuros y pesados. Curioso, ¿verdad? Incluso usaban el pan como plato, poniendo sopas y guisos sobre él, ya que la idea de un plato, tal como lo conocemos hoy, no existía. Ahora, si te imaginas sentado en la mesa de un noble medieval, el escenario es completamente diferente. Los nobles tenían acceso a carnes frescas. Y cuando hablo de carne, me refiero a algo mucho más imponente que un simple trozo de carne de vaca. Imagina un jabalí asado entero o una liebre traída directamente de las cacerías reales. La carne, de hecho, era un símbolo de estatus y poder, una manera de mostrar que el hambre no los amenazaba. Y claro, la carne no venía sin condimentos. En esa época, especias como canela, clavo e incluso azafrán eran muy valoradas, algo que solo aparecía en banquetes o castillos.
Los historiadores aún debaten si las especias se usaban para enmascarar el sabor de la carne, que sin refrigeración podría estropearse rápidamente. Para aquellos con acceso a estas delicias, el banquete era una oportunidad para exhibir riqueza. Miren lo que podemos comprar, miren lo que podemos comer. Y no se trataba solo de cantidad. La comida era una verdadera obra de arte. La presentación de los platos era exagerada. Por ejemplo, era común servir platos como la cabeza de jabalí, con manzanas en la boca, sobre una cama de frutas secas y especias finas. Estarás pensando, eso es cosa de película medieval. Pero en realidad, eso ocurría todo el tiempo. Y no podemos olvidar los dulces. Endulzar un postre con azúcar era un lujo solo para los más ricos. Las capas de historia detrás de este hábito mostraban un mundo completamente diferente al nuestro, donde el simple acto de endulzar un dulce significaba riqueza y prestigio. Pero claro, esto no significa que todo en la mesa medieval fuera perfecto. La comida traía consigo muchos peligros. Tal vez hayas notado que, con la falta de higiene y la ausencia de sistemas de refrigeración, conservar los alimentos era una verdadera cuestión de supervivencia. La sal era el principal conservante, pero aún así, la carne y el pescado podían ser arriesgados. Y sí, probablemente ya hayas oído hablar de que, a veces, los platos medievales estaban infestados con gusanos o contaminados por hongos, y quien no tuvo la mala suerte de comer algo en mal estado, enfrentaba enfermedades e intoxicaciones alimentarias. Finalmente, comer en la Edad Media no era exactamente un placer gastronómico. Era una necesidad de supervivencia, especialmente para la mayoría de la población. Las especias exóticas, el azúcar y las carnes raras eran privilegios de un pequeño grupo, mientras que el resto de la población se conformaba con lo básico. Y lo más interesante de todo es que estos alimentos venían acompañados de una lucha constante contra la escasez, los impuestos y las normas sociales que dictaban lo que podías o no comer. Y tú, si estuvieras en ese banquete medieval, tendrías que adaptarte a esta realidad donde el pan rústico y la carne salada eran tus principales compañeros. Una cosa es segura, si estuvieras allí, probablemente no sobrevivirías sin una buena cantidad de pan y carne salada, aunque fuera solo para aguantar el hambre constante. Ahora, ¿qué tal imaginarnos la vida de un campesino medieval? Si fueras un campesino, tu relación con la comida sería completamente diferente a la de un noble. Sin grandes fiestas ni banquetes pomposos, tendrías que conformarte con lo que fuera posible cultivar o cazar, siempre con una sensación constante de escasez. El pan sería la base de tu alimentación, pero a diferencia de los panes suaves y esponjosos que conoces hoy, el pan medieval era pesado y denso, hecho con harinas de cereales, como la cebada y el centeno, que eran más accesibles y fáciles de cultivar en las áridas tierras de Europa. Imagina un día típico de tu vida, el aroma del pan recién horneado, pero que pronto se mezcla con el fuerte olor del sudor y la tierra con la que trabajas. La mayoría de los campesinos no tenía acceso a carne con frecuencia, mucho menos a los lujos que la nobleza podía disfrutar. La carne, cuando estaba disponible generalmente, era de cerdo o, en ocasiones raras, de vaca o oveja. Pero en realidad, lo que más consumían era pescado, cuando el costo del transporte no hacía que este alimento fuera inaccesible. Para los campesinos, el pescado era un regalo de la naturaleza, siempre que lograran pescarlo o intercambiarlo con algún vecino. Las frutas también eran escasas. Muchas veces, las que encontrabas eran pequeñas y duras, más comunes en árboles como las manzanas, que podían usarse para hacer sidra o almacenarse para el invierno. Las legumbres, como los guisantes y los frijoles, eran los vegetales más accesibles, y probablemente pasarías buena parte del año comiendo esas combinaciones simples, preparando platos como una sopa espesa o un guiso con los pocos ingredientes que lograbas reunir. Si vivieras cerca de un río,
Incluso podrías tener acceso a algunos vegetales acuáticos, como junco o lechugas, pero la variedad era muy limitada. Lo que comías dependía mucho de la estación y la región en la que vivieras. Ahora, si pensaste que la vida de un campesino sería una experiencia solo de supervivencia, no estás completamente equivocado. El pan, como ya mencioné, era la base de su dieta, y la carne, cuando aparecía, era una verdadera rareza. Pero el campesino medieval no solo estaba atrapado entre el pan y las verduras simples. En algunas regiones, los campesinos tenían acceso a otros alimentos, como huevos y quesos, que eran producciones locales. El queso, por cierto, jugaba un papel importante en la alimentación de los campesinos, ya que podía conservarse fácilmente y servía como una buena fuente de proteínas. La relación de los campesinos con la comida era mucho más práctica que cualquier otra cosa. La comida no era un placer, era una necesidad. Lo que comerías al día siguiente dependía mucho de la producción de tu campo o de lo que pudieras conseguir en un intercambio o mercado. No existía una seguridad alimentaria como la que tenemos hoy. Era un juego constante de adaptarse a las cosechas, a los ciclos de caza e incluso al hambre. En tiempos de escasez, era común que las familias se alimentaran solo de un trozo de pan y de lo que pudieran sacar de la tierra. Sin embargo, lo que muchos quizás no sepan es que las ferias y mercados de un pueblo medieval no solo eran lugares de comercio, sino también de gran socialización. Cuando se realizaba el mercado, había una especie de fiesta popular donde tú, como campesino, podías encontrarte con otros de tu región, intercambiar alimentos e incluso negociar productos que no podías producir. Pero esos mercados también eran lugares en los que se vendían alimentos frescos, como carnes y vegetales, a precios altos, lo que podía ser una oportunidad para que intentaras adquirir algo un poco más refinado. Sin embargo, para la gran mayoría, las oportunidades eran pocas y los intercambios generalmente no eran justos. Entender lo que realmente se comía en la Edad Media es entender las limitaciones de una época marcada por el hambre, el miedo a las cosechas fallidas y la falta de opciones alimentarias variadas. Pero al mismo tiempo, incluso en medio de la escasez, las personas eran creativas. Preparaciones simples como una papilla de avena o una sopa de verduras eran parte del día a día. Y claro, un buen trozo de pan con una rebanada de queso hacía las veces de lujo, si tenías la suerte de tener un poco más de leche disponible. Ahora, imagínate sentado en la mesa de un campesino. La comida no sería grandiosa ni diversificada, pero habría sido preparada con las pocas opciones que la naturaleza ofrecía, siempre con un sentido de utilidad y simplicidad. Y quién sabe, tal vez incluso te encontrarías cambiando una rebanada de pan por un puñado de frijoles o algún tipo de raíz, algo que fuera esencial para seguir adelante en la dura realidad medieval. Y hablando de raíces, ¿sabías que muchos campesinos también dependían de raíces como la zanahoria y el nabo? Estos vegetales, además de ser nutritivos, eran bastante resistentes al clima frío y podían ser almacenados durante los meses más duros del invierno. Una verdadera bendición cuando las cosechas eran escasas. Ahora, imagina el peso de esta dieta simple. No tendrías la energía que un banquete de noble podría proporcionarte, pero tendrías lo suficiente para sobrevivir. Tu cuerpo se acostumbraría a la rigidez de una alimentación limitada y aprenderías a aprovechar al máximo los recursos disponibles. Tal vez el sabor no fuera tan explosivo como la carne asada con especias de la nobleza, pero al final de cuentas, la comida tenía un propósito mucho más importante: asegurarse de que llegaras al día siguiente. Ahora que ya has sentido cómo era la vida de un campesino medieval, es hora de dar un paso hacia el mundo de los nobles y sus banquetes extravagantes. Si tuvieras la suerte de nacer en una familia rica durante la Edad Media, tu experiencia con la comida sería absolutamente diferente. No te conformarías con pan duro y verduras simples. Para ti,
La carne era una de las estrellas de la comida, y la variedad de platos que componían tu banquete era algo que haría soñar despiertos a cualquier campesino. Los banquetes medievales eran eventos grandiosos, llenos de alimentos que no solo agradaban al paladar, sino que también mostraban el estatus de la familia anfitriona. La carne de cerdo, oveja y vaca era la base de las comidas, pero el verdadero destaque estaba en los platos más exóticos, como el jabalí asado, el cisne o incluso la liebre salvaje. Para los nobles, la carne no era solo alimento, sino también un símbolo de poder y prestigio. Las cacerías reales proporcionaban una abundancia de carne fresca, y esos eventos eran una verdadera celebración de la opulencia. Pero no solo carne consumían. Los banquetes también estaban compuestos por una abundancia de panes finos, que se diferenciaban de los panes rústicos de los campesinos. Hechos con harina de trigo refinada, estos panes eran más ligeros y delicados, y muchas veces se servían en forma de enormes panes redondos o panes rellenos con carne y especias. El pan no era solo un acompañamiento, sino que muchas veces era la base de platos más complejos, como empanadas rellenas, e incluso platos que mezclaban carne y mariscos, algo bastante inusual para los campesinos. Si te imaginas sentado en la mesa de un banquete real, las especias serían otro punto destacado. Canela, clavo, pimienta y azafrán eran lujos caros, importados de lugares lejanos, como el Medio Oriente y la India. No es de extrañar que estas especias se usaran generosamente para dar sabor y sofisticación a los platos. El uso de especias no solo era para mejorar el sabor, sino también para impresionar a los invitados. Para los nobles, un plato no estaba completo sin una buena cantidad de condimentos raros y caros. Además, las especias también eran vistas como remedios naturales e incluso como símbolos de estatus social. Otro ingrediente que no podía faltar en las mesas de los ricos era el vino. Las bebidas alcohólicas, como el vino y la hidromiel, se consumían en abundancia, y muchas veces el vino no solo era para acompañar la comida, sino también para impresionar a los invitados. El vino medieval muchas veces no era tan refinado como el que bebemos hoy, pero aún así era una bebida que indicaba el alto estatus de quien lo consumía. Además, algunas casas nobles importaban vinos especiales, como los famosos vinos de Burdeos o de regiones de Italia, que eran muy apreciados en las fiestas. ¿Y qué decir de los dulces? Para los nobles, los dulces eran una parte fundamental de los banquetes, y el postre no podía faltar. Sin embargo, a diferencia de lo que pensamos hoy en día, los dulces medievales no estaban hechos con azúcar refinado como los que estamos acostumbrados. El azúcar era tan raro y caro que solo se utilizaba para platos especiales. Para endulzar se usaba miel, frutas secas como dátiles y higos, e incluso especias dulces como el clavo y la canela. Los postres variaban desde empanadas rellenas con frutas hasta dulces hechos con pasta de almendras o leche condensada, que eran un verdadero lujo. Es fascinante cómo la comida estaba tan entrelazada con el poder y el estatus en la Edad Media. Para los nobles, comer bien no era solo una cuestión de placer, sino también una forma de mostrar su riqueza y su posición social. La manera en que la comida era preparada, presentada y servida en las grandes mesas reales era una forma de ostentación y reafirmación del poder de la familia dominante. Cada comida era una actuación, un espectáculo de abundancia y lujo. Si estuvieras en un banquete real, probablemente te sentirías impresionado por la variedad de platos y la grandiosidad de la comida. Imagínate saboreando carne de jabalí asado, servida con salsa de especias exóticas y acompañada de panes finos y vinos importados. A cada bocado sentirías el peso del privilegio, una experiencia que estaba reservada solo para una pequeña parte de la población medieval. Pero detrás de toda esta opulencia también existía el lado oscuro de la alimentación medieval. La comida se preparaba y servía de una forma para impresionar, pero también podía ser peligrosa. Sin los métodos de higiene que tenemos hoy, la comida muchas veces estaba lejos de ser segura.
Incluso en la nobleza, la falta de conservación adecuada y el uso indiscriminado de especias podían enmascarar sabores descompuestos o incluso ocultar alimentos contaminados. Y, claro, la ingesta de alimentos sin la higiene adecuada podía causar enfermedades, pero eso no impedía que los banquetes continuaran, siempre con la idea de que más era siempre mejor. Comer en la Edad Media no era solo una necesidad fisiológica, era una cuestión de clase, poder y a veces hasta de supervivencia. Para los nobles, cada comida era una oportunidad de mostrarse al mundo, mientras que los campesinos se conformaban con lo esencial, siempre luchando por garantizar lo básico para sobrevivir. De cualquier forma, la comida medieval era algo que reflejaba la dureza y las complejidades de la época y se vivía de maneras muy distintas según la clase social. Ahora que has tenido una visión de los banquetes lujosos de la nobleza medieval, demos un paso atrás y observemos cómo la religión influía en la alimentación durante esa época. En una sociedad profundamente marcada por la Iglesia Católica, las prácticas alimentarias estaban fuertemente reguladas por las creencias religiosas y la comida estaba lejos de ser una elección puramente personal. La Iglesia no solo determinaba la moralidad y los comportamientos de las personas, sino que también imponía reglas estrictas sobre lo que se podía comer, cuándo y hasta cómo. Uno de los principales elementos que la Iglesia influenciaba era la observancia de los días de ayuno. Durante la Edad Media había varios períodos en los que los cristianos estaban obligados a abstenerse de ciertos alimentos, especialmente de carne. Estos períodos de ayuno, como la Cuaresma o los viernes de abstinencia, se observaban con rigor. Durante esos períodos, la carne roja e incluso la carne blanca, como la de pollo y pescado, estaban prohibidas. ¿Pero qué se comía entonces? La alternativa más común era el pescado, especialmente el pescado salado o ahumado, que se convertía en un alimento básico para aquellos que cumplían con las reglas de la Iglesia. Este enfoque en el pescado tiene sus raíces en la idea de que el pescado era una carne limpia y de alguna manera más aceptable para los períodos de ayuno. La Iglesia, en su intento de purificar a los fieles, permitía que los peces fueran consumidos sin problemas, ya que estos animales se consideraban más cercanos al agua y por lo tanto menos carnales que otros tipos de carne. De hecho, durante los periodos de ayuno, las mesas de los campesinos e incluso de las familias más acomodadas a menudo estaban cubiertas con pescado de todo tipo, bacalao, arenque e incluso salmón, que se conservaban mediante secado o salazón, técnicas esenciales para la conservación de los alimentos. Pero el pescado no era la única alternativa. Las verduras también ganaban protagonismo en las mesas durante el ayuno. Los campesinos, que ya estaban acostumbrados a una alimentación más simple, se veían con más frecuencia consumiendo verduras como frijoles, guisantes, cebollas, col rizada y repollo. Y, por supuesto, el pan, que nunca faltaba. Muchos de estos alimentos se preparaban de maneras simples, como sopas y guisos, con la adición de un poco de grasa de cerdo o grasa animal, cuando estaba disponible, para darles más sabor. Lo interesante, sin embargo, es que al mismo tiempo que la Iglesia imponía el ayuno y la abstinencia de ciertos alimentos, también surgían algunas excepciones. Por ejemplo, en algunas regiones, el consumo de pescado durante el ayuno fue tan valorado que se desarrolló una verdadera industria pesquera y el bacalao se convirtió en uno de los pescados más buscados. En otros lugares, se creaban leyes que regulaban el consumo de carne y pescado, lo que llevó a una verdadera división de clases con respecto a la alimentación. Para aquellos que tenían acceso a buenos pescados, el ayuno se volvía una experiencia más agradable, mientras que los campesinos con acceso limitado a estos productos debían conformarse con lo básico. Pero la Iglesia también tenía una influencia considerable sobre la comida en lo que respecta a los días de fiestas y celebraciones religiosas.
Las grandes festividades cristianas como la Navidad, la Pascua y el Día de Todos los Santos eran ocasiones para grandes celebraciones y banquetes, y es interesante observar que durante estas celebraciones la carne volvía a ser consumida en abundancia, incluso después del periodo de ayuno. En esos días especiales, las mesas se llenaban de carne asada, dulces y, por supuesto, vino, celebrando la importancia religiosa de esos eventos. Un aspecto curioso de la alimentación medieval, influenciada por la religión, era la noción de purificación asociada a la comida. En ciertos momentos, por ejemplo, algunas iglesias prohibían el consumo de ciertos tipos de alimentos porque creían que contaminaban el alma. Esto incluía alimentos como el queso, que al ser producido con leche podría ser considerado impuro en algunas épocas del año, especialmente durante el periodo de ayuno. Incluso algo tan simple como la leche era motivo de debate entre los religiosos de la época, quienes discutían sobre su pureza y aceptabilidad durante los días de ayuno. A lo largo de la Edad Media, la religión también estableció una estructura para la producción de alimentos. Algunos monasterios, por ejemplo, tenían jardines y huertos cuidadosamente cultivados para proporcionar vegetales frescos, hierbas e incluso frutas para los monjes. Estos jardines no solo eran una forma de sustento para los monasterios, sino que también se convirtieron en una manera de que los religiosos se conectaran con la naturaleza y con el ciclo de la vida. El consumo de alimentos, entonces, se volvía no solo una cuestión de nutrición, sino también una forma de oración y meditación. Por lo tanto, cuando piensas en la alimentación medieval, no puedes dejar de considerar la enorme influencia que la Iglesia tenía sobre lo que las personas podían o no comer. La comida no era solo una necesidad física, sino también una cuestión espiritual, con cada comida siendo una oportunidad para demostrar fe, obediencia y devoción a los principios religiosos. La alimentación medieval era, en muchos aspectos, un reflejo directo de las creencias y prácticas de la Iglesia católica que dominaba la vida cotidiana. Pero si pensaste que esta influencia religiosa sería algo puramente restrictivo y monótono, recuerda que la comida en la Edad Media también era una forma de resistencia y adaptación. Las personas encontraban maneras de sortear las reglas, crear platos especiales para celebrar fiestas religiosas e incluso usar la comida como una manera de mostrar estatus y riqueza cuando se permitía. Por lo tanto, aunque las dietas fueran limitadas por cuestiones religiosas, la creatividad siempre encontraba una manera de brillar, y la comida continuó desempeñando un papel central en la vida de las personas, tanto espiritualmente como socialmente. Ahora que hemos visto cómo la religión influía profundamente en la alimentación medieval, demos un salto a un aspecto esencial de la vida cotidiana, el uso de especias importadas. Si crees que las especias de hoy son variadas y accesibles, imagina la escasez y el valor de las especias durante la Edad Media. Estas preciadas mercancías venían de tierras distantes, a menudo de regiones remotas de Asia, África y el Medio Oriente, y estaban entre los productos más caros y codiciados de la época. Para los nobles, estas especias no solo eran una manera de añadir sabor a los platos, sino también un símbolo de estatus, riqueza y poder. Especias como la pimienta, el clavo, la canela, el jengibre y el azafrán eran tan valiosas que a menudo se trataban como tesoros. Comprar y consumir estas especias era un lujo que pocos podían permitirse, y su presencia en los banquetes reales era una forma de mostrar poder. Por ejemplo, la pimienta era considerada la especia más valiosa durante la Edad Media y durante muchos siglos se vendía a precios exorbitantes, usándose no solo para sazonar, sino también para embellecer los platos, ya que, además de su sabor, ayudaba a conservar los alimentos. Y lo más curioso, muchos platos medievales, especialmente los consumidos por la nobleza, eran cubiertos con una generosa capa de especias, incluso para ocultar el sabor de la carne que, sin refrigeración, podía no estar tan fresca.
Es difícil imaginar un plato medieval sin especias, ¿verdad? Pero no solo se usaban para sazonar la comida. Estas mercancías tenían una importancia mucho mayor. Por ejemplo, la canela, que proviene del interior de la corteza de un árbol nativo de Sri Lanka, era vista como un producto casi mágico, asociado a propiedades curativas. El jengibre también era ampliamente utilizado, no solo para dar sabor, sino por ser considerado una ayuda digestiva poderosa, algo vital en una época donde las enfermedades digestivas eran comunes. Y el azafrán, que tiene un color vibrante y un sabor marcado, se utilizaba para dar un toque de lujo y sofisticación a los platos. Otro ingrediente fascinante de la época era el azúcar, que era rarísimo y sumamente caro. Aunque hoy en día podamos comprarlo fácilmente en cualquier supermercado, en la época medieval el azúcar solo estaba disponible para la élite. Pero, a diferencia de los dulces que consumimos hoy, el azúcar medieval era mucho más denso y menos refinado. La dulzura que experimentarías en un banquete medieval no era solo por el azúcar en sí, sino que a menudo era el resultado de una combinación de miel, frutas secas y especias dulces, como el clavo. Para la nobleza, el azúcar era un símbolo de prestigio. El simple hecho de poder usar este ingrediente raro en postres o en platos salados era una forma de mostrar a la corte que se estaba entre los más ricos y poderosos. El comercio de especias durante la Edad Media no era solo una cuestión de lujo, sino también de supervivencia. Como muchos alimentos no eran fácilmente conservados sin la tecnología de refrigeración que tenemos hoy, el uso de especias como la sal y el azúcar ayudaba a conservar carnes y otros alimentos por períodos más largos. La sal, en particular, era tan importante que muchas veces servía como moneda de intercambio. De hecho, el término salario proviene justamente del pago hecho en sal a los trabajadores de la antigua Roma, y el comercio de sal fue un pilar importante de la economía medieval. Pero, ¿cómo llegaban estas especias a las mesas de la nobleza? La respuesta está en el largo camino del comercio medieval. El comercio entre Oriente y Europa fue clave para el intercambio de estas preciosas mercancías. Las rutas comerciales que cruzaban el desierto y el mar conectaban el Medio Oriente, África y Asia con la Europa medieval. Ciudades como Venecia y Génova eran centros de comercio donde las especias se compraban y revendían a precios altísimos. Pero no solo los mercaderes de especias lucraban con este comercio. A medida que el comercio de especias crecía, las ciudades portuarias se volvían más ricas y poderosas, creando un ciclo de riqueza y prestigio para aquellos involucrados en este comercio. Ahora, imagínate sentado en la mesa de un noble medieval. Observas un plato decorado con azafrán y canela, la carne asada cubierta por una capa de pimienta y jengibre, y tal vez incluso un postre hecho con frutas secas y miel. Cada uno de estos ingredientes lleva consigo una historia de largos viajes, de barcos cruzando mares lejanos, de mercaderes arriesgando sus vidas para traer estas maravillas exóticas a las cortes de Europa. El plato frente a ti es más que solo comida, es un reflejo del poder, la riqueza y la historia de un mundo conectado por el comercio. Pero también vale la pena recordar que no todos tenían acceso a estas mercancías. Para los campesinos, la realidad era muy diferente. No podían permitirse el lujo de sazonar su comida con especias importadas. En su lugar, se conformaban con los condimentos locales como ajo, cebolla y hierbas frescas cultivadas en sus propios jardines. El sabor de la comida para ellos era más simple y menos complejo, pero aún así, muchas veces se preparaba con el máximo cuidado posible, dada la escasez de ingredientes. Este contraste entre la vida de los ricos y los pobres se reflejaba en la comida que consumían. Para la nobleza, las especias representaban lujo y una manera de demostrar riqueza, mientras que para los campesinos, la comida era una lucha por la supervivencia. A pesar de las diferencias, una cosa era común entre todos. La comida era, y sigue siendo, una parte fundamental de la cultura y la identidad de cualquier sociedad.
En la Edad Media, como hoy, contaba historias, conectaba a las personas y reflejaba la complejidad de la época. Ahora que ya has visto el lujo de las especias y los banquetes extravagantes de la nobleza, vamos a dar un paso hacia la alimentación más simple, pero aún fascinante, del pueblo medieval. Para los campesinos y aquellos que vivían en pequeñas ciudades, la comida era mucho más sobre sobrevivir que sobre disfrutar. Sin embargo, incluso la comida más simple era esencial para la estructura social y económica de la Edad Media. Después de todo, ¿cómo sería posible alimentar al ejército medieval, por ejemplo, sin un buen stock de pan y otros productos básicos? La alimentación era una red compleja de dependencias, donde cada grupo social cumplía un papel. El pan, como ya hemos mencionado, era el pilar de la alimentación medieval, especialmente para los campesinos. Sin embargo, su aspecto y sabor variaban dependiendo de la clase social. El pan de los campesinos se hacía principalmente con granos más baratos, como el centeno, la cebada y la avena. Estos panes no solo eran alimentos básicos, sino que también funcionaban como platos. Sí, has leído bien. El pan servía como base sobre la cual se servían sopas y guisos, o incluso como una especie de plato para comer la carne. Como no existían utensilios, como los conocemos hoy, la gente usaba trozos de pan para tomar los alimentos, lo que facilitaba la comida y ayudaba a evitar el desperdicio. El pan, por lo tanto, no era solo un alimento simple. En un mundo donde los recursos eran escasos y el hambre podía llegar en cualquier momento, representaba seguridad y estabilidad. Si fueras un campesino y tuvieras una buena cosecha de granos, el pan sería una fuente constante de alimento. Sin embargo, si la cosecha era mala, se producía pan de calidad inferior y las familias tenían que conformarse con panes más duros y oscuros. Peor aún, en tiempos de escasez, el pan se mezclaba con otros ingredientes menos nutritivos, como cortezas de árboles o granos de trigo mal molidos, lo que lo hacía aún más difícil de consumir. Otro aspecto fundamental de la alimentación medieval, tanto para campesinos como para personas de la ciudad, eran las legumbres. Guisantes, frijoles, lentejas y cereales se consumían en gran cantidad, ya que eran accesibles y fáciles de cultivar. La combinación de legumbres y cereales formaba la base de muchas comidas simples, como sopas espesas, que eran la manera más práctica y eficiente de alimentar a una gran familia. Estos alimentos eran ricos en proteínas y podían prepararse de diversas maneras, ya fuera con un poco de grasa de cerdo, si estaba disponible, o con caldo simple hecho de vegetales. Las frutas y verduras también se consumían, pero con limitaciones. Las frutas más comunes eran manzanas, peras, cerezas y albaricoques, que se podían consumir frescas o conservadas, muchas veces en conservas. Las verduras, como col rizada, nabo y zanahoria, eran fundamentales para la dieta, especialmente en invierno, cuando las opciones frescas eran más limitadas. Sin embargo, la escasez de frutas y verduras en muchas regiones significaba que la gente dependía mucho de alimentos más secos y conservados, como los cereales y las legumbres. A diferencia de la nobleza, que podía contar con carne fresca y pescado durante los banquetes, el campesino solo tenía acceso a la carne de manera esporádica. Si fueras un campesino, probablemente solo tendrías carne una vez a la semana, y la carne de cerdo sería la más común, ya que los cerdos eran fáciles de criar y no requerían mucho espacio. Esto no quiere decir que la carne de cerdo fuera exactamente sabrosa o de alta calidad. La mayoría de las veces se salaba o ahumaba para su conservación, lo que hacía que el sabor fuera más fuerte y, a veces, desagradable. El pescado, como ya hemos mencionado, era un sustituto esencial de la carne durante los periodos de ayuno y también en las regiones cercanas a la costa o a grandes ríos. Campesinos y pescadores se veían en gran parte consumiendo pescado salado o seco, que era más fácil de conservar. Pero el consumo de pescado no era un privilegio exclusivo de los pobres. De hecho, en las regiones costeras y en las ciudades, el pescado era un elemento popular en la dieta cotidiana
y la variedad de pescados podía ser sorprendentemente diversa, con arenques, bacalao y sardinas siendo comunes. Ahora, imagina tu plato de campesino medieval. En lugar de carnes exóticas o platos sofisticados, tendrías un cuenco de sopa espesa con trozos de verduras, guisantes y cereales, acompañado de un trozo de pan duro y tal vez un poco de queso, si tuvieras suerte. Los días en que podrías disfrutar de carne fresca eran raros, y aún así, la carne que conseguirías tendría un sabor fuerte y salado debido a la conservación inadecuada y los métodos de preservación de la época. Por muy simple que fuera la comida, representaba la lucha constante por la supervivencia y la adaptación al entorno en el que vivías. Las técnicas de conservación de alimentos también eran esenciales para los campesinos, que sin refrigeradores tenían que encontrar formas creativas de almacenar los alimentos para el invierno. Además de salar y ahumar carnes, el uso de fermentación y secado de alimentos era una práctica común. Los quesos, por ejemplo, eran hechos en su mayoría por familias campesinas y almacenados por meses. Los quesos no solo eran una fuente de proteínas, sino que también podían guardarse durante largos periodos, ayudando a garantizar una alimentación básica durante los meses más fríos y difíciles. En resumen, la alimentación de los campesinos medievales era mucho más sobre sobrevivir que sobre disfrutar. Pero, incluso en medio de la escasez y simplicidad, había una enorme fuerza de adaptación, resiliencia y creatividad. El pan y las legumbres, junto con los pocos recursos que la tierra ofrecía, formaban la columna vertebral de sus comidas. Para los campesinos, la comida no era solo una necesidad física, sino también una lucha diaria por mantener la vida, un reflejo de las duras realidades de la Edad Media. Ahora que entendemos un poco más sobre la alimentación simple y difícil de los campesinos, es hora de explorar cómo la conservación de los alimentos medievales era un arte vital y también, muchas veces, peligrosa. Sin refrigeradores, congeladores ni ningún tipo de refrigeración moderna, la preservación de los alimentos en la Edad Media se convirtió en un desafío constante, especialmente en regiones con inviernos rigurosos o climas cálidos. La supervivencia dependía de la capacidad de las personas para guardar lo que podían cultivar o cazar durante los meses más favorables, y de garantizar que el stock fuera suficiente para enfrentar la escasez. La sal, como ya vimos, era uno de los principales métodos de conservación. Se usaba para curar carnes y pescados, una práctica que permitía almacenar estos alimentos durante largos periodos sin que se estropearan. Cuando piensas en carne curada, probablemente imaginas algo como jamón o tocino, pero durante la Edad Media, esto no era solo un capricho, sino una necesidad. En el caso del pescado, la sal era especialmente importante para la conservación. El bacalao, por ejemplo, era uno de los pescados más comunes para ser salado y secado, para ser almacenado y consumido a lo largo del año. Para los campesinos, esta era una de las maneras más confiables de garantizar que no pasarían hambre durante el invierno. Además de la sal, el ahumado era otro método de conservación muy común. Al ahumar la carne, ya fuera de cerdo, vaca o incluso aves, las personas podían prolongar la vida útil de los alimentos, al mismo tiempo que les daban un sabor ahumado muy característico. Y no solo la carne pasaba por este proceso. Quesos e incluso algunos vegetales también se ahumaban para aumentar su durabilidad. Sin embargo, el ahumado no era una técnica perfecta. Aunque ayudaba a preservar el alimento, también podía enmascarar señales de deterioro, lo que convertía el consumo de esos alimentos en un riesgo, especialmente para los menos privilegiados, que no podían permitirse cambiar de comida con frecuencia. Otro método de conservación importante, especialmente para los campesinos, era el secado. Algunos vegetales, como guisantes y frijoles, podían secarse al sol y luego almacenarse en lugares frescos y secos para ser consumidos en los meses siguientes.
Esta práctica era esencial, ya que permitía que los campesinos tuvieran acceso a alimentos incluso fuera de la temporada de cosecha. Pero claro, como muchas de las técnicas de conservación medieval, el proceso de secado tenía sus limitaciones. Si el clima no era favorable, los alimentos podían pudrirse antes de ser almacenados correctamente, o si se almacenaban de manera inadecuada, podían ser infestados por insectos o hongos, convirtiéndose no solo en indeseables, sino también peligrosos para la salud. Y como si la falta de refrigeración no fuera suficiente desafío, la conservación también se veía afectada por la falta de conocimiento sobre higiene alimentaria. En la Edad Media, la práctica de lavarse las manos antes de comer era casi desconocida, y el cuidado con la limpieza de los utensilios y la comida no estaba entre las principales preocupaciones de las personas. Esto resultaba en alimentos contaminados con bacterias, gérmenes e incluso parásitos. Los campesinos y los nobles, que pasaban por una dieta rica en carnes curadas, pescados salados y quesos envejecidos, frecuentemente enfrentaban enfermedades alimentarias. Y no solo el consumo de alimentos en mal estado causaba problemas, sino también el uso de técnicas de conservación que no impedían la proliferación de microbios. La falta de refrigeración también significaba que la leche, un alimento muy utilizado tanto por los campesinos como por los nobles, tenía una vida útil muy corta y debía consumirse rápidamente, o entonces transformarse en queso o mantequilla para que no se estropeara. Otro aspecto crucial de la alimentación medieval era la fermentación. El vino, la cerveza y el pan, por ejemplo, todos pasaban por procesos de fermentación. La cerveza medieval, muy diferente de la que conocemos hoy, era una bebida popular, especialmente entre los campesinos, ya que el vino era caro y no tan fácilmente accesible. La cerveza medieval a menudo se hacía de granos fermentados, como cebada, trigo y avena, y a diferencia de la cerveza moderna, no pasaba por un proceso de pasteurización, lo que significaba que podía deteriorarse rápidamente. Esto hizo que la producción de cerveza fuera un arte cuidadoso. Para evitar que la cerveza se agria o se estropeara, debía consumirse en un corto espacio de tiempo o almacenarse correctamente. La fermentación también se utilizaba para conservar frutas y verduras, creando vinagres y otros productos que ayudaban a diversificar la dieta. El vinagre, por ejemplo, se usaba tanto para dar sabor a los alimentos como un agente de conservación. Las frutas fermentadas, como las uvas o las manzanas, podían convertirse en vinos o sidras, bebidas que, aunque de difícil acceso para los campesinos, eran consumidas con frecuencia por la nobleza. La sidra, especialmente, se convertía en una alternativa más barata al vino, y, en algunas regiones de Europa, la producción de sidra se convirtió en una gran industria. A pesar de todas estas prácticas de conservación, la comida medieval, especialmente la de los campesinos, estaba lejos de ser confiable o segura todo el tiempo. La falta de un control adecuado de la higiene, junto con los métodos imperfectos de conservación, hacía que las personas vivieran con el riesgo constante de enfermedades alimentarias. La comida, aunque era la base de la supervivencia, también era un campo de incertidumbres. Comer en la Edad Media no era solo una cuestión de alimentarse, sino de lidiar con los desafíos diarios de cómo preservar y garantizar que lo consumido fuera, de hecho, seguro para la salud. Por eso, al pensar sobre la alimentación medieval, es esencial entender que la conservación de los alimentos era mucho más que una técnica culinaria. Era una cuestión de supervivencia. Era una lucha constante contra el tiempo, el clima e incluso contra la naturaleza, ya que la falta de métodos adecuados de almacenamiento y el riesgo de contaminación siempre eran amenazas. Para los campesinos, que no contaban con la infraestructura o los recursos de los nobles, la comida y su conservación eran una cuestión de resistencia y adaptación con métodos que, aunque rudimentarios,
les permitían mantener a sus familias alimentadas por más tiempo. Al final, la comida medieval, con todos sus riesgos y desafíos, era la fuerza vital de la sociedad, garantizando no solo la supervivencia, sino también el avance de una era difícil para las generaciones siguientes. Después de entender cómo los campesinos y los nobles lidiaban con la conservación de alimentos, es hora de explorar un aspecto fascinante de la alimentación medieval: las bebidas. Si crees que hoy en día la variedad de bebidas que consumimos es grande, imagina la complejidad de elección en la Edad Media. Aunque el agua estaba disponible, no siempre era confiable, especialmente en las ciudades, donde los sistemas de alcantarillado y el tratamiento del agua no existían. Entonces, ¿qué bebían las personas para mantenerse hidratadas? La respuesta para la gran mayoría de la población era el alcohol. Sí, leíste bien, pero antes de sorprenderte, vamos a sumergirnos en el contexto. En la Edad Media, especialmente para los campesinos, la cerveza era una de las bebidas más comunes. Y no estamos hablando de esa cerveza ligera y refrescante que encuentras en una lata hoy en día. La cerveza medieval se hacía de granos como cebada y trigo, fermentada de manera bastante simple y, a menudo, con menos alcohol que las cervezas modernas, pero con un sabor mucho más fuerte. Esta cerveza era una bebida básica para la mayoría de las personas, y en muchos casos reemplazaba el agua como la bebida diaria. Para los campesinos, la cerveza no solo era un alivio para la sed, sino también una fuente de calorías y, en cierta medida, de protección contra enfermedades, ya que la fermentación mataba muchos de los patógenos que podrían estar presentes en el agua. La cerveza medieval también tenía un contenido más bajo de alcohol, lo que la hacía una bebida más segura para los niños, algo bastante sorprendente, considerando que hoy asociamos las bebidas alcohólicas exclusivamente con los adultos. Pero el alcohol no se detenía ahí. El vino también era una bebida popular, especialmente en las regiones más al sur de Europa, como Italia y Francia. Sin embargo, el vino medieval era muy diferente al que consumimos hoy. Era más ácido, más espeso, y no siempre pasaba por el proceso de fermentación controlada que garantiza la calidad del vino moderno. Para las clases más bajas, el vino no era una bebida de consumo diario, sino algo reservado para ocasiones especiales, como festivales y celebraciones religiosas. La nobleza, por su parte, tenía acceso a vinos más refinados, que se producían con más cuidado y se almacenaban en barriles de madera, lo que les daba un sabor distintivo. También existía la hidromiel, una bebida fermentada hecha de miel, agua y a veces frutas o especias. Aunque no era tan común como la cerveza o el vino, la hidromiel tenía un estatus de lujo entre las clases altas, siendo frecuentemente asociada con fiestas y banquetes extravagantes. En algunas regiones de Europa, la hidromiel era tan valorada que se convertía en un símbolo de prestigio y su producción era un secreto guardado celosamente por aquellos que la fabricaban. Sin embargo, no podemos olvidar que, para los más pobres, las opciones de bebidas eran limitadas. Las personas generalmente no tenían acceso a bebidas como el vino o la hidromiel, y la cerveza casera, hecha de granos simples, era la bebida más común. Para los campesinos, el agua, a menudo no apta para consumo, no era una opción segura, por lo que la cerveza, siendo más barata y fácil de producir, se convertía en una necesidad diaria. Aún así, incluso el agua se utilizaba en algunas preparaciones de bebidas, como las infusiones de hierbas, que podían tener propiedades curativas o ser consumidas durante los períodos de ayuno. Hablando de ayuno, la Iglesia Católica, con su influencia sobre los hábitos alimentarios, también jugaba un papel importante en la regulación de las bebidas. Durante los períodos de abstinencia de carne, se permitía a los cristianos beber cerveza y vino, ya que estas bebidas no se consideraban alimentos, sino líquidos. Esto significaba que durante las largas semanas de ayuno, la cerveza y el vino se convertían
en una fuente vital de calorías y energía para aquellos que estaban acostumbrados a comer solo pan, verduras y pescado. Ahora, imagínate en la Edad Media, sentado en una gran mesa medieval rodeado de amigos y familiares. El aroma de la carne asada y los panes frescos se mezcla con el olor de la cerveza recién servida. El vino en las copas brilla bajo la luz de las antorchas, y los invitados levantan sus copas en brindis, celebrando la cosecha o la victoria en una batalla. La bebida no es solo una forma de hidratación, sino un componente central de la vida social, el placer e incluso la supervivencia. La cerveza, el vino y la hidromiel fluyen libremente, acompañando las risas y las conversaciones mientras todos disfrutan de una buena comida, tal vez la última antes de un nuevo periodo de ayuno o la llegada de un invierno riguroso. Pero, a pesar de todas las ventajas, la ingesta constante de bebidas alcohólicas también traía sus propios peligros. El consumo excesivo de alcohol, especialmente en las ciudades, donde las condiciones de vida eran más insalubres, podía llevar a enfermedades, intoxicaciones e incluso a la muerte. Además, en una sociedad donde el alcohol se consumía diariamente, las tasas de alcoholismo podían ser bastante altas. No era raro que, a lo largo de su vida, las personas desarrollaran problemas relacionados con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, algo que, por ironía, a menudo se normalizaba debido a la falta de alternativas seguras. De todos modos, la diversidad de bebidas en la Edad Media era un reflejo no solo de los hábitos de consumo, sino de la adaptación de las personas a sus condiciones. El alcohol, en sus diversas formas, representaba mucho más que solo una forma de placer. Era una solución para los problemas cotidianos, un medio para hacer las comidas más agradables, una forma de lidiar con la escasez y, en muchos casos, un elixir de salud, aunque en la práctica tuviera más efectos negativos que positivos. Y mientras que para unos significaba lujo y estatus, para otros simplemente era la única opción segura para beber. Ahora que hemos explorado el mundo de las bebidas y el papel crucial que desempeñaban en la vida medieval, vamos a centrarnos en otro elemento fundamental de la alimentación medieval: las frutas y los vegetales. Aunque hoy en día tenemos fácil acceso a una enorme variedad de frutas y vegetales frescos durante todo el año, en la Edad Media la situación era muy diferente. Las frutas y los vegetales no solo eran una parte importante de la dieta, sino que también estaban estrechamente relacionados con la agricultura, el comercio e incluso la religión. Para los campesinos, que eran los principales responsables de la producción de alimentos, las frutas y los vegetales eran fuentes esenciales de nutrición. Pero la disponibilidad de estos alimentos dependía de la estación del año, el clima y la región en la que vivían. En muchas áreas el suelo era árido y los recursos limitados, lo que hacía que el cultivo de vegetales y frutas fuera un desafío. Aún así, algunas frutas y vegetales más resistentes podían ser cultivados con éxito, y estos se consumían frescos durante la cosecha o se almacenaban de maneras creativas para ser usados durante el invierno. Las frutas más comunes en la alimentación medieval eran manzanas, peras, cerezas, albaricoques y ciruelas. Sin embargo, en muchas regiones, la producción de frutas era limitada. Las manzanas, por ejemplo, se cultivaban en muchas partes de Europa y se convirtieron en una de las frutas más populares, tanto para el consumo directo como para la producción de sidra, una bebida alcohólica hecha a partir del jugo fermentado de la manzana. Aunque las frutas frescas se consumían durante la estación de cosecha, muchas se secaban o conservaban en mermeladas, ya que no había otra forma de preservación. Además, la manzana era un símbolo de fertilidad y prosperidad, e incluso en la religión medieval aparecía como un símbolo de vida y muerte, especialmente en las representaciones del paraíso. Las frutas tropicales, como los plátanos y las piñas, eran prácticamente desconocidas en la Europa medieval. Sin embargo, frutas como las uvas se cultivaban en las regiones más cálidas del sur de Europa,
y el vino también desempeñaba un papel importante en las comidas. Pero el consumo de frutas raras y exóticas era limitado, siendo solo los más ricos los que podían disfrutar de mercancías importadas de tierras lejanas. En cuanto a los vegetales, el menú medieval se componía básicamente de raíces y hojas. Nabo, zanahoria, col rizada, espinacas y ajo eran comunes y fáciles de cultivar y formaban parte de la dieta básica. Estos vegetales, combinados con legumbres como frijoles y guisantes, formaban la base de sopas y guisos que alimentaban a las familias durante meses. Estos platos se preparaban de manera simple, pero nutritiva, proporcionando las vitaminas y minerales necesarios para la supervivencia durante los meses de invierno, cuando las cosechas eran limitadas. La cebolla y el ajo, además de ser esenciales en la cocina medieval, también tenían un papel importante en las creencias populares. Ambos eran vistos como plantas con propiedades mágicas o protectoras, usándose para ahuyentar malos espíritus o incluso enfermedades. Era común que las personas pusieran dientes de ajo en las puertas de sus casas o alrededor de sus camas para proteger a sus familias contra pestes o espíritus malignos. Incluso hoy, la reputación medicinal del ajo sigue siendo valorada, y no es difícil entender por qué era tan venerado en la Edad Media. Vegetales más sofisticados, como lechugas, hierbas e incluso flores comestibles, eran cultivados en huertas y jardines privados, especialmente en las propiedades de las familias nobles o en monasterios. Para estas personas, además de servir para alimentar, las frutas y los vegetales también tenían un valor estético. Los jardines medievales eran lugares de contemplación e incluso de poder, donde el cultivo de hermosas flores y frutas raras podía ser un símbolo de la riqueza y el prestigio de una familia o una orden religiosa. Algunos nobles incluso ordenaban la creación de jardines con plantas exóticas que venían de lugares lejanos, como el Medio Oriente, para exhibir su acceso al comercio internacional y su estatus social. Las hierbas también desempeñaban un papel importante en la alimentación medieval, no solo como condimento, sino también por sus propiedades medicinales. Romero, tomillo, menta, salvia y otras hierbas eran cultivadas y usadas en platos, pero también en remedios caseros. Por ejemplo, el romero era considerado una hierba curativa utilizada para mejorar la digestión, aliviar dolores de cabeza e incluso como un tónico para el hígado. A menudo, las hierbas se usaban no solo por su sabor, sino también para preservar y mejorar el sabor de los alimentos que a menudo se salaban o ahumaban. Sin embargo, a diferencia de las frutas y los vegetales frescos que estaban disponibles durante la temporada de cosecha, la mayoría de las personas en la Edad Media no tenía acceso constante a alimentos frescos durante todo el año. Muchos de los vegetales y frutas más comunes se almacenaban para los meses más fríos, siendo secados, conservados en vinagre o transformados en conservas para garantizar que no faltaran durante el invierno. Esto significaba que, durante largos periodos del año, las personas comían los mismos alimentos repetidamente, lo que podía ser bastante monótono, especialmente para los campesinos que no tenían la variedad de recursos que los nobles poseían. En un banquete medieval, la presencia de frutas y vegetales era limitada, principalmente debido al alto costo y la dificultad de transporte. Sin embargo, aunque raros, algunos vegetales y frutas podían ser exhibidos de manera decorativa, mostrando la riqueza y sofisticación de una mesa noble. Imagina una gran mesa llena de carnes asadas y panes, pero con pequeñas copas de frutas secas o mermeladas que se servirían como postres, acompañadas de vino. Estas frutas y vegetales no solo eran alimentos, sino también símbolos de abundancia, prosperidad y salud. Aunque el consumo de frutas y vegetales estuvo limitado por la estación y las dificultades de conservación, estos alimentos, a menudo considerados simples, tenían una enorme importancia nutricional y cultural en la Edad Media. Eran un reflejo de la dependencia de la naturaleza y la tierra para sustentar la vida, y al mismo tiempo
una representación de las complejas relaciones sociales, económicas y religiosas de la época. Ahora que hemos discutido cómo las frutas y los vegetales formaban parte de la alimentación medieval, vamos a sumergirnos en la verdadera extravagancia que eran los banquetes reales. Cuando piensas en un banquete medieval, probablemente imaginas mesas largas y abundantes, llenas de carne asada, grandes tartas y vino fluyendo libremente. Y de hecho, muchos de los relatos históricos sobre la comida de la nobleza hablan de grandes celebraciones, donde la comida no solo era para alimentar el cuerpo, sino también para demostrar poder, riqueza y prestigio. La carne era, sin duda, la estrella del espectáculo. Para los nobles, la carne de vaca, jabalí, oveja, ciervo e incluso de animales exóticos como faisanes y cisnes eran platos destacados. Sin embargo, lo más impresionante era la forma en que estos platos eran preparados y presentados. El jabalí asado, por ejemplo, se servía a menudo entero, con manzanas en la boca y decorado con frutas secas y especias. Imagina una mesa llena de carne asada, rodeada de panes suaves y frutas frescas. Todo esto servido en grandes cantidades para una multitud de invitados importantes. La carne no era solo comida. Representaba el estatus de la familia anfitriona, una forma de ostentar riqueza y de celebrar la opulencia del evento. Una de las características de los banquetes medievales era la abundancia. Pero no te engañes, esta abundancia no significaba una comida rápida o casual. Los banquetes podían durar horas, con muchos platos siendo servidos a lo largo de todo el evento. Y no se trataba solo de cantidad, sino también de variedad. Las mesas estaban llenas de platos con diferentes tipos de carne, tartas rellenas, pescados ahumados, frutas cristalizadas y dulces con especias, todos decorados de manera espectacular para impresionar a los invitados. Pero lo que hace que estos banquetes sean tan fascinantes no es solo la cantidad de comida, sino la excentricidad de algunos de los platos servidos. Por ejemplo, en algunos banquetes era común que platos vivos o inusuales fueran servidos para causar impacto. Una de las delicias más extravagantes de la época era el pajarito en el plato, que era exactamente lo que su nombre sugiere. Un pajarito, vivo o recién cocinado, colocado dentro de una tarta. Esto no solo era sobre la comida, sino sobre la actuación y el espectáculo de la comida. Algunos banquetes llegaban a tener falsas tartas rellenas con ingredientes sorprendentes como carne picada o incluso pescados, creando una experiencia visual y gustativa única para los invitados. Los dulces también desempeñaban un papel esencial en estos banquetes. Sin embargo, a diferencia de los dulces modernos, que usamos azúcar refinado, los dulces medievales a menudo se endulzaban con miel o frutas secas como dátiles e higos. Los dulces también se preparaban con especias como canela, clavo y jengibre, que no solo daban sabor, sino que también eran símbolos de riqueza y sofisticación. Los postres podían incluir tartas rellenas de frutas, pasteles hechos de almendras e incluso pudines que combinaban miel con especias para crear un contraste entre lo dulce y lo picante. Estos postres se servían al final de un banquete, a menudo acompañados de una copa de vino o una bebida alcohólica más dulce, como el hidromiel. Además, los banquetes reales medievales no se limitaban solo a la comida. El vino era una constante en estos eventos y la calidad del vino variaba según el estatus de los anfitriones. Los vinos de alta calidad, como los provenientes de la región de Burdeos o de las viñas de Italia, se servían con frecuencia durante las comidas. El vino no solo complementaba los platos, sino que también desempeñaba un papel social, ayudando a suavizar las conversaciones, estimular el placer y crear un ambiente de festividad. Pero, sorprendentemente, los vinos medievales eran bastante diferentes a los que consumimos hoy. No pasaban por un proceso de maduración controlada, lo que a menudo resultaba en un sabor más fuerte, ácido e incluso algo turbio. En muchos banquetes medievales,
Las bebidas alcohólicas no se limitaban al vino. El hidromiel, hecho de miel, agua y levaduras, era una bebida muy valorada, especialmente en regiones del norte de Europa como Escandinavia. El hidromiel era más dulce que el vino y su contenido alcohólico podía ser bastante alto, convirtiéndolo en un verdadero elixir para los banquetes. Además, la cerveza también formaba parte de estos eventos, pero en una versión más refinada, con menos amargor que la cerveza común consumida por las clases más bajas. Pero el aspecto realmente fascinante de los banquetes medievales era el simbolismo detrás de cada plato servido. La comida no solo era para saciar el hambre, sino para demostrar el poder del anfitrión. La elección de alimentos exóticos, las maneras elaboradas de preparar y servir los platos y la presentación artística de los alimentos eran un reflejo directo de la posición social de quien los servía. Al presentar platos lujosos y sofisticados, los anfitriones mostraban al mundo su riqueza y su capacidad para sostener un estilo de vida de grandeza. El banquete era una especie de espectáculo social donde los invitados eran tanto espectadores como participantes, sumidos en una experiencia que celebraba no solo la comida, sino el estatus y el prestigio del anfitrión. Los banquetes también servían como una forma de afirmar alianzas políticas y sociales. Eran ocasiones para que los nobles y los líderes se encontraran, hicieran alianzas y reforzaran su estatus dentro de la jerarquía medieval. Y todo esto se hacía alrededor de una mesa abundante, donde la comida y la bebida eran los principales protagonistas, pero también funcionaban como símbolos de una red compleja de relaciones de poder e influencia. Las comidas eran una parte fundamental de la diplomacia medieval, donde la comida no solo alimentaba, sino que también unía y separaba a los poderosos. Así, cuando piensas en un banquete medieval, no es solo la comida en sí lo que importa, sino el contexto en el que se sirve y se consume. La comida es una herramienta de poder, una forma de mostrar riqueza y prestigio y, sobre todo, una manera de reunir a las personas para celebrar, negociar y, tal vez, incluso sellar alianzas. Después de explorar la grandeza de los banquetes reales, es hora de mirar un aspecto que, a menudo, se pasa por alto cuando hablamos sobre la alimentación medieval, las ferias y los mercados. Si los banquetes eran sinónimo de lujo y ostentación, los mercados y ferias eran el centro de la vida cotidiana de gran parte de la población medieval. Aquí no había excentricidades ni platos extravagantes. Lo que estaba en juego era la supervivencia, el intercambio de recursos y el sustento de familias enteras. Las ferias medievales eran eventos llenos de vida, color y movimiento. Aunque las ferias se realizaban a lo largo del año en varias regiones de Europa, ganaban aún más importancia en determinadas épocas, como la Pascua o la Navidad, cuando aumentaba la demanda de alimentos específicos. Para los campesinos, las ferias eran un punto crucial de encuentro y comercio. Era allí donde se intercambiaban los excedentes de la cosecha, donde los pescadores vendían sus pescados frescos y donde incluso los productos más simples, como huevos y queso, podían encontrarse. Los mercados medievales eran lugares de gran agitación. Podrías estar en el centro de una feria en la ciudad, rodeado de vendedores que gritaban sus productos, esperando atraer compradores a sus puestos. El olor de las carnes curadas, las frutas secas, las especias raras y las hierbas frescas llenaba el aire. Imagina acercarte a un puesto de carne, donde el carnicero, con sus manos habilidosas, corta un trozo de carne de cerdo ahumada y un poco más adelante un puesto de pescados frescos, con los vendedores ofreciendo sardinas, bacalao e incluso lampreas. Estas ferias no solo eran lugares de intercambio de alimentos, sino también de socialización y cultura. Los campesinos iban a las ferias no solo para comprar o vender, sino también para encontrar amigos, hacer nuevas conexiones e incluso entretenerse. Las ferias medievales estaban llenas de entretenimiento. Músicos, bailarines,
artistas callejeros e incluso juegos eran ofrecidos como parte del evento. Imagina caminar entre los puestos, comiendo una manzana o un trozo de queso mientras ves a un grupo de músicos tocando una melodía alegre. La feria medieval era, de hecho, una mezcla de mercado, fiesta y lugar de encuentro, pero las ferias también representaban un microcosmos de la desigualdad social de la época. Mientras que las clases más bajas intercambiaban sus productos simples y se alimentaban con lo que podían, las familias ricas aprovechaban las ferias para mostrar su estatus. A menudo, los nobles iban a las ferias para comprar alimentos exóticos como especias raras, o para adquirir productos de lujo, como telas finas o cerámica importada. Para los campesinos, sin embargo, el mercado representaba una oportunidad para garantizar el alimento necesario para la supervivencia de la familia. Era un intercambio duro, con precios a menudo exorbitantes para quienes no podían pagar productos frescos y nutritivos. Los alimentos que circulaban en las ferias no siempre eran frescos. La sal era uno de los productos más importantes, no solo como condimento, sino también como preservativo de carnes y pescados. El comercio de sal era vital y frecuentemente pasaba de mano en mano entre mercaderes y comerciantes a lo largo de las rutas comerciales que conectaban el norte de África y el Medio Oriente con Europa. La sal también tenía valor económico, sirviendo como moneda en algunas regiones. Para los campesinos, la sal no solo era necesaria para la preservación de los alimentos, sino también para sazonar las sopas y panes, que formaban parte de su dieta diaria. Además, las ferias también eran el lugar donde se compraban alimentos menos glamorosos, pero extremadamente importantes: las legumbres, cereales, raíces y vegetales que formaban la base de las comidas de los campesinos. Guisantes, frijoles, lentejas, nabos y zanahorias eran vendidos por vendedores ambulantes, y estos ingredientes simples pero nutritivos eran esenciales para garantizar la supervivencia de muchas familias durante el año. Aunque estos alimentos eran básicos, tenían una importancia inmensa para los pobres que no podían contar con carnes caras o productos importados. Lo que tal vez sea más interesante sobre las ferias medievales es cómo funcionaban como una especie de mercado global, si pensamos en términos modernos. Los productos que llegaban a las ferias provenían de diferentes partes de Europa y más allá. Los cereales y productos agrícolas se cultivaban localmente, pero muchos otros artículos, como especias, frutas exóticas y vinos, eran traídos por comerciantes de otras regiones. Venecia, por ejemplo, era un gran centro de comercio en el Mediterráneo, y sus mercaderes traían productos de lugares tan lejanos como el Medio Oriente, donde se fabricaban especias y tejidos finos. Este comercio entre continentes fue lo que permitió que la alimentación medieval se volviera más diversa a lo largo de los siglos. Aún así, la desigualdad entre las clases sociales se hacía evidente en la forma en que las personas compraban y consumían estos alimentos. Los nobles compraban los mejores productos, como carne fresca, frutas raras y especias caras, mientras que los campesinos se veían limitados a los alimentos que podían cultivar o negociar directamente. Sin embargo, este intercambio en las ferias y mercados también representaba una forma de movilidad social, aunque pequeña, donde incluso los más pobres podían conseguir un artículo de lujo o intercambiar algo valioso. Por último, las ferias y mercados medievales eran una forma de vida esencial para la sociedad de la época. Mientras que los banquetes eran ocasiones para mostrar poder y ostentar riquezas, las ferias eran el corazón palpitante de la economía medieval, donde las personas compraban, vendían, socializaban y garantizaban el sustento de sus familias. Eran lugares de intercambio no solo de productos, sino también de historias, cultura y a menudo de una sensación de comunidad. En medio de la turbulencia de la vida medieval, estas ferias eran una constante, un lugar donde la vida sucedía y donde la comida no solo era un bien material, sino también un reflejo de la interacción entre los individuos y las sociedades.
Ahora que hemos explorado las ferias medievales y el comercio esencial para la alimentación, vamos a echar un vistazo a las cruzadas, uno de los eventos más impactantes de la Edad Media que también tuvo una gran influencia sobre la alimentación. Durante las cruzadas que ocurrieron entre los siglos XI y XIII, las poblaciones de la Europa medieval emprendieron viajes hacia Tierra Santa, con el objetivo de conquistar Jerusalén. Aunque las cruzadas son más conocidas por sus batallas y conflictos religiosos, también desempeñaron un papel significativo en el cambio de los hábitos alimentarios europeos, especialmente en lo que respecta al acceso a nuevos ingredientes y prácticas culinarias. Cuando los cruzados viajaron hacia el Medio Oriente, entraron en contacto con una gran variedad de ingredientes y especias que eran prácticamente desconocidos para la mayoría de las personas en la Europa medieval. Especias como el azafrán, el clavo de olor, la nuez moscada y la pimienta negra, que antes eran muy raras y caras, se volvieron más accesibles gracias al contacto con comerciantes y pueblos del Oriente. La influencia de la comida árabe y persa fue fundamental en este proceso. Alimentos como el arroz, las dátiles y las nueces llegaron a Europa a través de estas interacciones, y con ellos, nuevos métodos de preparación y conservación de alimentos. Los cruzados entonces trajeron consigo una serie de nuevos ingredientes y prácticas culinarias que comenzaron a modificar la gastronomía europea. Por ejemplo, el uso del azúcar como endulzante fue algo que los europeos comenzaron a adoptar más ampliamente después del contacto con Oriente. El azúcar, que antes era considerado un lujo para la nobleza, pasó a ser utilizado para endulzar una mayor variedad de platos, especialmente postres. Esta introducción del azúcar ayudó a popularizar el consumo de dulces en la Europa medieval, que antes se hacían principalmente con miel o frutas secas. También fue durante este periodo cuando el uso de nuevos métodos de conservación, como la deshidratación de frutas y el uso de conservas, comenzó a ser más difundido, influyendo en las técnicas culinarias europeas durante siglos. Además, las cruzadas trajeron un gran interés por nuevos tipos de carnes y platos exóticos. Durante las campañas, los cruzados tuvieron acceso a alimentos como el cordero, el cabrito e incluso diferentes tipos de aves que eran comunes en las dietas del Medio Oriente, pero poco consumidos en Europa. Estos alimentos comenzaron a aparecer en las mesas de la nobleza medieval a medida que las influencias de las cruzadas se hacían sentir en los hábitos alimentarios de las clases altas. De alguna manera, las cruzadas no solo cambiaron la configuración política y religiosa de la época, sino que también ayudaron a diversificar la dieta de los europeos, haciendo que platos e ingredientes exóticos fueran más conocidos y apreciados. La introducción de nuevos alimentos y técnicas de preparación durante las cruzadas también tuvo un impacto significativo en el comercio. Las rutas comerciales que se utilizaban para llevar a los cruzados a Tierra Santa se convirtieron en canales vitales para el intercambio de mercancías y alimentos entre Oriente y Occidente. Las ciudades portuarias de Europa, como Venecia, Génova y otras, se convirtieron en centros comerciales vibrantes, donde especias, frutas y otros productos alimenticios eran comprados y vendidos en grandes cantidades. El azúcar, por ejemplo, que anteriormente solo estaba disponible para un pequeño número de comerciantes, comenzó a ser más ampliamente accesible para las clases altas, convirtiéndose en un ingrediente importante en las mesas reales. Además, el impacto de las cruzadas no se limitó solo a los alimentos. Durante el periodo medieval, especialmente después de las cruzadas, la idea de comidas festivas se volvió más popular entre la nobleza. El intercambio de recetas y la incorporación de nuevos platos y especias de las regiones conquistadas transformaron la manera en que se conducían los banquetes. Los nobles europeos comenzaron a crear platos más sofisticados, utilizando ingredientes exóticos como dátiles, higos, almendras e incluso duraznos que llegaron de Asia y del norte de África. Estos alimentos se mezclaban a menudo con carnes exóticas, como el faisán y el pavo real, creando combinaciones inusuales de sabores
que marcaron una nueva era en la gastronomía medieval. Sin embargo, no todos se beneficiaron igualmente de estos cambios. Mientras la nobleza se deleitaba con los nuevos sabores, los campesinos y las clases más bajas no tuvieron el mismo acceso a estos ingredientes exóticos y sofisticados. La alimentación de la mayoría de la población seguía compuesta principalmente por cereales, legumbres, pescado y algo de carne cuando estaba disponible. Para ellos, las cruzadas representaron un cambio más indirecto, ya que los nuevos ingredientes y especias aún eran muy caros y raros. Curiosamente, este periodo también llevó a un aumento en el consumo de alimentos como los frutos secos, que eran más comunes en las regiones mediterráneas. Con la introducción de nuevas formas de preparación y conservación, alimentos como las almendras y las aceitunas se hicieron más presentes en la dieta de los ricos, especialmente en postres o en platos salados. Este movimiento de intercambio de alimentos continuó a lo largo de los siglos siguientes, con las especias del Oriente y las frutas del norte de África, volviéndose cada vez más populares en las mesas europeas. Pero las cruzadas no solo fueron un motor para el intercambio de alimentos, también tuvieron un impacto en las percepciones sobre el consumo de comida como una forma de mostrar poder y estatus. La nobleza medieval comenzó a utilizar los alimentos exóticos no solo para alimentarse, sino también para impresionar a los demás. El simple acto de servir un plato con especias raras o ingredientes que solo se podían encontrar en tierras lejanas era una manera de reforzar la idea de que el anfitrión estaba en contacto con las élites y las culturas más avanzadas del mundo. Ahora, imagínate en una gran fiesta medieval después de la victoria de una de las cruzadas. Las mesas están llenas de carnes exóticas y platos decorados con especias aromáticas. Los invitados se deleitan con dulces hechos con azúcar raro y frutas secas mientras discuten las últimas noticias de Tierra Santa. El banquete es una celebración no solo de las victorias militares, sino también del intercambio cultural que estas expediciones proporcionaron. La comida, de hecho, se convierte en una expresión de poder, riqueza y el alcance de las nuevas fronteras de influencia de la nobleza medieval. Ahora que hemos explorado cómo las cruzadas influyeron en la gastronomía medieval, es hora de abordar uno de los aspectos más intrigantes de la alimentación en la Edad Media: el lado oscuro de la comida. Aunque la comida era esencial para la supervivencia, también podía ser una amenaza, especialmente debido a las prácticas alimentarias de la época. En ausencia de métodos modernos de conservación, higiene y control sanitario, muchos alimentos que parecían inofensivos podían en realidad ser peligrosos, causando enfermedades e incluso muertes. Empecemos con la carne, uno de los alimentos más consumidos por la nobleza medieval, pero también uno de los más arriesgados. Sin refrigeración, la carne rápidamente se convertía en un terreno fértil para bacterias y parásitos. La carne de cerdo, especialmente, era una de las más susceptibles a la contaminación debido a la falta de métodos adecuados de conservación. La triquinosis, una enfermedad transmitida por parásitos encontrados en la carne de cerdo mal cocida, era una amenaza constante. Para empeorar las cosas, la carne de vaca y de oveja también no escapaba de contaminaciones que se disfrazaban con el uso excesivo de especias para ocultar el sabor de la carne podrida. Aunque el consumo de carne se asociaba con el estatus y la riqueza, también llevaba el riesgo de intoxicación alimentaria, muchas veces sin que las personas lo supieran. Por otro lado, el pescado también era una fuente común de problemas. El pescado, siendo un alimento consumido principalmente durante los periodos de ayuno o en regiones costeras, era una opción más accesible para las clases bajas. Sin embargo, el pescado también era frecuentemente conservado de manera inadecuada. El proceso de salazón y secado, esencial para la conservación del pescado, no garantizaba que el pescado estuviera libre de bacterias o parásitos.
El consumo de pescado mal conservado podía resultar en graves intoxicaciones alimentarias, y dado que la higiene en las ciudades medievales era deficiente, el riesgo de contaminación aumentaba. Ahora, hablemos del agua. Si piensas que el agua era una bebida segura, estás muy equivocado. En muchas ciudades medievales, el agua estaba contaminada por residuos humanos y animales, lo que causaba brotes de enfermedades como disentería y cólera. Las fuentes de agua a menudo estaban cerca de alcantarillas a cielo abierto, lo que hacía que el agua fuera no apta para el consumo. En lugar de beber agua, la mayoría de las personas prefería consumir bebidas alcohólicas, como cerveza y vino, que, debido al proceso de fermentación, eran más seguras que el agua no tratada. Las bebidas alcohólicas, especialmente las más ligeras, como la cerveza, se consumían no solo por placer, sino también como una medida de seguridad contra los patógenos presentes en el agua. ¿Y qué pasa con el pan? Aunque el pan era un alimento básico, esencial para las clases más bajas, también estaba lejos de ser un alimento libre de riesgos. De hecho, el pan medieval a menudo se convertía en un terreno fértil para el moho y los hongos. El ergotismo, causado por el consumo de granos contaminados por un hongo llamado Claviceps purpurea, era una enfermedad terrible que podía resultar en convulsiones, alucinaciones e incluso la muerte. El hongo se desarrollaba en los granos de centeno, el principal ingrediente del pan de los campesinos, y, cuando se consumía en grandes cantidades, causaba brotes de envenenamiento. Y la presencia de moho u otros contaminantes en el pan no era fácilmente detectada, ya que el pan se hacía frecuentemente con granos de calidad inferior, debido a la escasez y al alto costo de granos más refinados. Además de los problemas de conservación e higiene, el uso de especias también tenía su lado oscuro, aunque las especias importadas, como la canela, el clavo, la pimienta y el jengibre, se veían como un lujo, también se utilizaban para enmascarar el sabor de alimentos en mal estado. Imagina estar en una gran mesa medieval, donde la carne estaba rellena de pimienta y canela, para ocultar el sabor de la carne vieja o mal conservada. Aunque las especias ayudaban a conservar los alimentos, también eran un truco culinario para disimular el sabor de lo que ya no era apto para el consumo. Muchas veces, los alimentos servidos durante los banquetes de la nobleza estaban lejos de ser frescos y se escondían bajo una capa generosa de especias. ¿Y el azúcar? Como ya hemos visto, el azúcar era un lujo rarísimo y caro, disponible solo para los más ricos. Sin embargo, su uso excesivo en postres o en platos dulces no era sin consecuencias. El azúcar se usaba frecuentemente en exceso en las recetas medievales, lo que causaba problemas dentales a aquellos que tenían acceso a él. El azúcar y la miel se utilizaban para endulzar tartas, panes y otros platos. Y aunque hoy en día asociamos el azúcar con la obesidad y otros problemas de salud, en la Edad Media era una causa importante de la deterioración dental. Muchos nobles y personas de clase alta pasaban la vida sufriendo de caries y enfermedades de las encías debido al consumo excesivo de dulces. Al hablar de la alimentación medieval, es imposible ignorar las innumerables enfermedades y problemas causados por la falta de prácticas sanitarias y de conocimiento sobre nutrición e higiene. Incluso las clases más altas, con acceso a alimentos exóticos y carnes caras, estaban expuestas a riesgos de envenenamiento alimentario, mientras que las clases más bajas, con su dieta simple y pobre, enfrentaban la constante amenaza de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Las plagas, la falta de control sobre la calidad de los alimentos y las malas condiciones de almacenamiento hacían que la comida fuera una espada de doble filo. Por un lado era la base de la supervivencia, por otro, podía ser la causa de enfermedades graves, que muchas veces se trataban con remedios improvisados o simplemente se ignoraban. Entonces, en la Edad Media, comer bien no significaba solo tener acceso a la comida, sino también estar consciente de los riesgos que implicaba.
Los banquetes de la nobleza, con sus excentricidades y ostentación, ocultaban los peligros que surgían por la falta de higiene y las técnicas de conservación imperfectas. Y para los campesinos, la simple supervivencia de un día para otro era un desafío constante, donde el pan podía estar contaminado y la carne podía ocultar peligros invisibles. Al final, la alimentación medieval era, de alguna manera, una constante batalla contra la naturaleza, los alimentos y la propia vida. Después de explorar los peligros y las realidades de la alimentación medieval, es hora de mirar el impacto duradero que la alimentación de la Edad Media tuvo sobre la cocina y los hábitos alimentarios modernos. El legado de esa época, que parecía tan distante y rudimentario en comparación con nuestras prácticas contemporáneas, moldeó de manera sutil y profunda lo que comemos y cómo comemos hoy. Aunque las técnicas de conservación de alimentos como la ahumado, salazón y secado fueron desarrolladas para lidiar con las limitaciones de la época medieval, muchas de estas prácticas han sobrevivido hasta el presente. El uso de sal para conservar carnes y pescados sigue siendo una técnica importante en algunas cocinas del mundo, y el ahumado, aunque con métodos más modernos, todavía se utiliza para preparar carnes y quesos. Incluso el pan, que era un artículo básico de la alimentación medieval, sigue siendo un alimento universal, aunque las variedades y las formas de preparación han evolucionado a lo largo de los siglos. Las especias, que en la Edad Media eran un símbolo de riqueza y poder, también tuvieron un impacto duradero en la cocina mundial. El comercio de especias, que se intensificó durante las cruzadas y a lo largo de la Edad Media, no solo trajo nuevos sabores a Europa, sino que también abrió puertas para intercambios culturales y comerciales que cambiaron la forma en que se preparaban los alimentos. Hoy en día, especias como la pimienta, el clavo, la canela, el jengibre y el azafrán se usan en todo el mundo y sus sabores dominan la cocina global. El azafrán, que era rarísimo en la Edad Media y considerado una verdadera joya de la gastronomía, sigue siendo una especia de lujo en muchos países. Otro legado importante es el consumo de alimentos exóticos, algo que era privilegio de la nobleza medieval, pero que, a lo largo de los siglos, se extendió a las masas. En la Edad Media, alimentos como frutas tropicales, que antes eran inalcanzables, solo eran consumidos por la élite. Hoy en día, frutas como los plátanos, naranjas y piñas, que eran desconocidas para la mayoría de los europeos de la Edad Media, están ampliamente disponibles en todo el mundo, gracias al comercio global y al desarrollo de la agricultura. La cocina medieval también tuvo un impacto significativo en la forma en que se organizaron las comidas. En la Edad Media, las comidas, especialmente las de los banquetes, eran eventos largos y elaborados, con múltiples platos servidos a lo largo de varias horas. Hoy en día, aunque las comidas son más cortas y el número de platos ha disminuido, el concepto de un banquete con una secuencia de platos sigue vivo en celebraciones y fiestas formales. El ritual de comer, aunque simplificado, aún lleva vestigios de esa tradición medieval de comidas interminables y de grandeza. El azúcar, que era un artículo de lujo en la Edad Media y una golosina rara que solo los más ricos podían permitirse consumir, también dejó una marca profunda en la cocina moderna. El azúcar refinado que conocemos hoy y la popularidad de los postres dulces, como pasteles, tartas y dulces, deben mucho al período medieval, cuando el azúcar fue introducido en las cortes reales y pasó a ser utilizado para endulzar una variedad de platos. Aunque el azúcar se ha vuelto más accesible a lo largo de los siglos, sigue siendo uno de los ingredientes más importantes y ampliamente consumidos en todo el mundo. Y si piensas que el concepto de comida rápida es una invención moderna, es importante recordar que, en la Edad Media, muchos campesinos e incluso los nobles consumían alimentos rápidos y simples. Las sopas espesas, los panes rellenos, las tartas y los pasteles, que podían ser consumidos rápidamente durante un banquete
o mientras trabajaban en el campo son, en cierto modo, los antecesores de nuestros sándwiches, pizzas y platos listos. Estos alimentos no solo eran prácticos, sino que también ofrecían una solución rápida para aquellos que no tenían tiempo para comidas largas, lo que en cierto sentido anticipa la idea de conveniencia que tenemos hoy. Además, la alimentación medieval tuvo un gran impacto en la forma en que vemos las dietas y las convenciones alimentarias. El ayuno y la abstinencia de ciertos alimentos, como la carne, durante la Cuaresma o otros períodos religiosos, influyeron en las prácticas dietéticas en muchas culturas y todavía se observan en algunas religiones hasta hoy. La noción de que ciertos alimentos deben evitarse por motivos religiosos o espirituales, como la carne, durante la Pascua, o otras festividades religiosas, es una tradición que proviene de la Edad Media y sigue aplicándose en algunas dietas y prácticas de ayuno contemporáneas. De manera más amplia, la propia relación que las personas tenían con la comida en la Edad Media, un reflejo de escasez, privilegio y sacrificio, todavía se siente en muchas partes del mundo. Aunque las técnicas de conservación y los ingredientes disponibles hayan evolucionado, la idea de que la comida es más que solo una necesidad física, que puede ser un símbolo de estatus, poder o incluso un reflejo de la relación con la naturaleza y con lo espiritual, sigue viva. Imagínate en un mundo donde incluso los banquetes más lujosos, hechos para exhibir poder y riqueza, podían esconder peligros mortales en los alimentos, donde el pan, simple y común, se convertía en un símbolo de vida, pero también de riesgo, donde el azúcar, antes un lujo exclusivo, se convirtió en un ingrediente universal, transformando la cocina de un mundo medieval en algo que aún resuena en nuestra alimentación actual. El impacto de la Edad Media sobre la comida es profundo y muchas veces invisible, pero sigue moldeando nuestras elecciones y prácticas alimentarias hasta el día de hoy. Hemos llegado a la última parte de nuestro recorrido por la alimentación medieval y ahora es el momento de reflexionar sobre cómo el legado de la Edad Media sigue influyendo en nuestras prácticas alimentarias modernas de manera sutil, pero significativa. La alimentación medieval, con sus complejidades y contradicciones, nos deja una herencia que, por muy distante que parezca, está mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. De formas muy diferentes, lo que comemos hoy ha sido moldeado por decisiones alimentarias, prácticas e influencias que surgieron hace siglos. El primer aspecto que debemos considerar es el impacto de la alimentación medieval en la forma en que vemos la comida hoy, como una forma de estatus social y poder. Durante la Edad Media, la comida era una expresión de clase y las mesas de banquete eran escenarios de ostentación, donde los ricos y poderosos mostraban sus logros y su posición en la jerarquía social. Este patrón de usar la comida para impresionar, para simbolizar poder y riqueza, no desapareció con el tiempo. De hecho, se intensificó, especialmente con el surgimiento de una sociedad de consumo en el siglo XX. En eventos modernos, como bodas y grandes celebraciones, la comida sigue siendo usada para exhibir el estatus del anfitrión. Grandes cenas, platos refinados e ingredientes raros son una forma de mostrar poder, tal como lo eran en las cortes medievales. Otro punto importante que perdura es la relación de las personas con la comida como fuente de placer, pero también de simbolismo. La comida no solo es para sustentar el cuerpo, está profundamente arraigada en nuestras tradiciones culturales y espirituales. En la Edad Media, el ayuno y la abstinencia de ciertos alimentos representaban más que prácticas religiosas, eran formas de purificación y cercanía con lo divino. Hoy en día, aunque las prácticas religiosas hayan cambiado, la comida aún lleva ese simbolismo. Piensa en las dietas de restricción que han surgido en los últimos años, como las dietas vegana y vegetariana, que a menudo no son solo elecciones alimentarias, sino también declaraciones éticas y espirituales. La influencia de las especias también se siente hoy en día, aunque de una manera más accesible.
En la Edad Media, especias como la pimienta, el clavo, la canela y el azafrán eran símbolos de riqueza y poder, con acceso restringido a las clases altas. Sin embargo, con el advenimiento del comercio global y el aumento de la disponibilidad, estas especias se han vuelto comunes en nuestras cocinas. El uso de especias en recetas cotidianas, como en platos de carne, sopas, pasteles e incluso bebidas, tiene sus raíces en la Edad Media. Además, muchas de las combinaciones de condimentos que tenemos hoy, como el curry, tienen influencias directas de los intercambios culturales y comerciales de la época medieval, cuando las especias comenzaron a viajar entre Oriente y Occidente. Si miramos la alimentación más simple de la época medieval, vemos que muchas de las prácticas alimentarias de los campesinos han sobrevivido y evolucionado. La simplicidad de las comidas diarias de los campesinos, basadas en pan, legumbres y pocos recursos, sigue siendo una característica de muchas dietas modernas, especialmente en tiempos de escasez o en movimientos como el slow food, que valora una alimentación más simple y consciente, a menudo basada en ingredientes locales y estacionales. La dieta mediterránea, rica en vegetales, legumbres, granos integrales y aceite de oliva, tiene raíces profundas en prácticas alimentarias que comenzaron a establecerse mucho antes de la Edad Media y siguen siendo celebradas como un modelo de alimentación saludable. La idea de comer con moderación también está presente en la forma en que los medievalistas veían la comida. Aunque los banquetes inmensos y festines de grandes proporciones eran comunes entre los ricos, la mayoría de las personas tenía una dieta mucho más simple y basada en la necesidad. Comer era una actividad en la que la cantidad no siempre era el foco, sino la necesidad de sostenerse. Este concepto de alimentación equilibrada y simple se refleja en muchas de las prácticas alimentarias modernas, donde la búsqueda de la calidad en lugar de la cantidad es frecuentemente priorizada. Además, las prácticas de conservación de alimentos también forman parte de nuestro legado. Hoy en día estamos acostumbrados a métodos sofisticados de conservación, como la refrigeración, pero técnicas antiguas, como la salazón, ahumado y fermentación, todavía se usan en muchos alimentos que consumimos. Quesos, salchichas, jamones curados e incluso vegetales en conserva son solo algunas de las maneras en que las técnicas de preservación medieval han sido adaptadas para encajar en nuestro cotidiano moderno. La popularidad de los alimentos fermentados como el yogur, chucrut y kimchi también refleja la importancia de la fermentación como una técnica de conservación que perdura desde los tiempos medievales. Siguiendo con la conservación, el legado del comercio de sal tampoco puede ser ignorado. En la Edad Media, la sal era uno de los bienes más preciosos, y su comercio desempeñaba un papel central en la economía y la alimentación. El término salario, que proviene del uso de la sal como pago, es un recordatorio de cómo la necesidad de conservar alimentos moldeó las prácticas comerciales y sociales de la época. Hoy en día, aunque la sal está ampliamente disponible, sigue siendo un ingrediente fundamental en nuestras cocinas, con el consumo de productos como carnes curadas, quesos e incluso comida rápida, siempre dependiendo de la sal para realzar los sabores. Y por último, la idea de que la comida es un reflejo de las condiciones sociales, políticas y culturales sigue siendo muy relevante. Durante la Edad Media, el acceso a comida de calidad y la abundancia de alimentos estaban directamente ligados al poder y la posición social. Hoy en día, aunque la comida está más disponible para la mayoría de las personas, las disparidades sociales en la alimentación siguen existiendo. La accesibilidad a alimentos frescos y saludables está muchas veces vinculada a la clase social y la ubicación geográfica, reflejando un legado de desigualdad alimentaria que se remonta a siglos. Finalmente, reflexionar sobre la alimentación medieval nos ayuda a entender cómo nuestras prácticas alimentarias modernas no surgieron de la nada. Tienen raíces profundas en un pasado lejano, con sus complejidades, dificultades y riquezas,
y siguen llevando muchas de las lecciones aprendidas a lo largo de la historia. Comer bien, ya sea con el lujo de las especias y las carnes raras, o con la simplicidad del pan y los vegetales, sigue siendo un reflejo de nuestras elecciones culturales y sociales. Así, la historia de la alimentación medieval nos enseña que, en última instancia, la comida es más que sustento, es una manera de conectarnos con el pasado y con las generaciones que vinieron antes que nosotros. Ahora, con todo lo que hemos aprendido sobre la alimentación medieval, es hora de dejar que el ritmo de la historia se suavice. Cierra los ojos. Imagina que te relajas después de una comida medieval simple o abundante y permite que la sensación de conexión con el pasado y el presente te envuelva, creando un espacio de tranquilidad y contemplación.